Gracias. Asambleísta Patricio Donoso. Gracias. Gracias, señora presidenta. Por supuesto que voy a hacer referencia al artículo 146, al equivocado artículo 146. Y lo hago no solamente con el derecho que tengo como legislador a opinar, sino porque desde el primer día que en la actual legislatura se trató este código, di argumentos contrarios a lo que hoy se va a aprobar. Considero que el veto no es completo, es equivocado, y voy a decir las cosas tal y como las siento. Sin embargo, mucho me temo que estando hoy todos o casi todas las intervenciones relacionadas al artículo 146, muchos temas se están pasando, muchos temas van a ser aprobados o quedarán constantes en la ley que regirá, porque estamos metidos de cabeza en el tema médico. Al final haré la relación al artículo 146, pero antes hay temas que quedaron, como por ejemplo la responsabilidad de un accionista en una empresa pequeña, mediana o grande, como constante en el Código Penal Integral, con la responsabilidad similar a la que tendrán los administradores. Esto es absolutamente grave, porque va a minimizar la inversión societaria, va a acabar poco a poco con la capacidad o la decisión del ecuatoriano de invertir algo. Esto se verá en poco tiempo cómo disminuirá la generación del empleo productivo. Por supuesto que estuve de acuerdo en los debates pretéritos en eliminar el pánico o en establecer el pánico financiero como un castigo. Sí, pero no el pánico económico. Sin embargo, el veto no lo contempla. Cualquier opinión contraria podría ser establecido como azuzar el pánico económico. Y esto también es un error en el veto del presidente Correa. Él debió haber escuchado la opinión de quienes generan fuentes de trabajo y empleo y riqueza para ser repartida e incluir en el veto que ha llegado acá a la Asamblea. El asambleísta Hernández hacía referencia al error de prohibición. Se mantiene el error de tipo. Esto es gravísimo, porque al mantenerse el error de tipo, al no considerarse en el veto, cualquier ecuatoriano podría argumentar que no conocía que tal o cual acción era un delito y no podrá ser sancionado. El poder público no lo podrá sentar en el banquillo de los acusados. Serio error. Por supuesto que se está quebrantando, y esta es la parte que más me molesta, se está quebrantando la tranquilidad ciudadana. Dos errores, estimados asambleístas, no hacen un acierto y se están cometiendo reiterativamente. En homenaje al tiempo, voy a hacer referencia al artículo 146. Por supuesto que toda actividad de un médico, toda acción médica conlleva peligro. Un mecánico automotriz destapa el capó de un carro, arregla el carburador, arregla la batería dañada, pero lo hace con el motor apagado, en tanto que un médico abre el abdomen de un ciudadano y tiene que curarlo con el motor encendido, con el corazón funcionando. Eso es absolutamente riesgoso y peligroso. No existe acción más riesgosa que la acción de un médico a un enfermo. Sin embargo, el artículo 146 establece de 3 a 5 años de prisión por acciones médicas peligrosas, innecesarias e ilegítimas. Peligrosas, innecesarias e ilegítimas. Dar una aspirina a un paciente encierra su riesgo, porque puede tener una alergia. El tema de innecesario, ¿quién va a juzgar la innecesariedad de algo que hace un médico? ¿Un abogado? ¿Un juez? ¿Una corte? Ni siquiera el médico que está sentado al lado tiene que revisar
y tomar su decisión el médico tratante. En el tema ilegítimo no tengo comentario. Pero nos dicen que deben conjugarse las tres cosas. Vayan a explicarles los que voten a favor a los parientes de los pacientes que mueran. Yo hacía referencia en este hemiciclo legislativo que un médico pediatra me llamó el día en que esto se aprobaba y me dijo: asambleísta, yo soy médico pediatra, recibo a los niños que nacen lastimosamente en forma prematura y sé a conciencia que muchos de ellos van a morir. Y sé que tengo que hacer algo que encierra riesgo y peligro para tratar de salvarlo. Yo no voy a poner, decía aquel médico, en riesgo mi vida, mi prestigio y mi libertad. Lo que va a pasar con este artículo, que de hecho ya es ley, porque no está inmerso en el veto, lo que va a pasar es que se va a encarecer la medicina. Los médicos van a tomar precauciones, van a contratar seguros que al final del día lo pagarán los pacientes, van a hacerle 2 o 3 exámenes al paciente aquel un poco complicado para poder suministrarle una medicina. Quiero decirles, estimados amigos legisladores, que la medicina es un apostolado y que se los está tratando mal. Y no le doy derecho a nadie a manifestar que eventualmente yo pueda politizar el tema, porque estoy defendiendo este tema desde el inicio del debate legislativo. Por tanto, sí me solidarizo con los médicos. Es que los médicos no son unos locos que andan por ahí tratando de desestabilizar regímenes. Los médicos son ecuatorianos, en este caso, gente que se ha preparado por lustros para curar a sus conciudadanos, a sus congéneres, y no para matarlos. La mala práctica médica existe, pero es la excepción, no es la norma, no es la regla. De tal manera que, mucho me temo, que con la aplicación de este código en la parte que estoy haciendo referencia, se dé el Festival del Avivato. El abogadillo sin conciencia, como decía Velasco Ibarra, que asustará a los parientes de los pacientes lamentablemente fallecidos a activar juicios para ver qué pueden sacar, para extorsionar al médico. Por eso contratarán seguros, por eso se encarecerá la medicina. La mala práctica médica, señora presidenta y estimados legisladores, es la excepción, no la regla. Pero este código pasará, la suerte está echada, pasará a ser ley de la República. Considero, y lo digo con todo respeto, el presidente de la República y el movimiento Alianza País, con la aprobación de este Código Penal Integral, han obtenido una victoria pírrica, porque los ciudadanos, más temprano que tarde, se quejarán de cómo está atendida su salud. Y espero que exista la sensibilidad de que, una vez que regresemos del receso legislativo, planteemos una reforma, por lo menos en el tema ateniente a la mala práctica profesional y particularmente a la mala práctica médica, porque de ello se habla sin decir la palabra médica en el artículo 146. Concluyo diciendo que concuerdo con el legislador Moreta, decía que hay 2 caminos: o revisamos esto algún momento antes de que se complique la atención médica en el país, o establecemos de alguna forma alguna excepción, porque no es posible no escuchar a los médicos ecuatorianos. No están los médicos ecuatorianos, en mi opinión, haciendo actos proselitistas en época de campaña. Lo que están es resguardándose. 1 minuto. Gracias. De la espada de Damocles o Damocles, como dicen algunos, pendiente sobre sus cabezas. De 3 a 5 años por una acción que alguien establezca como peligrosa. De 3 a 5 años porque alguien crea que el darle una aspirina o abrirle el abdomen es innecesario, es una barbaridad de orden social, de orden humano. Todos, y los pobres con mayor razón, van a pagar las consecuencias de haber recibido en este día, aquí en el hemiciclo legislativo, un mal veto presidencial y que entre en vigencia un mal Código Penal Integral. Muchas gracias, señora presidenta.